En esta oportunidad hablaremos del poder populais. El poder populais consiste en la acumulación de fuerzas dentro de cierto sector de la burguesía, destinado a, como decía un gran intelectual afín a nosotros y un gran amigo, capitalizar del éxito discursivo, ideológico que tendría la izquierda, un éxito histórico, al menos en lo discursivo, y poder transformarlo en una retórica de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, de un grupo importante del sector privilegiado de la sociedad, desnaturalizando, obviamente, las finalidades que perseguían aquellos que formularon estas doctrinas, que luego fueron pasadas por agua y por lo tanto transformadas en la ideología que da cuerpo a lo que conocemos hoy día como el poder populais. Me van a decir que estoy descalificando a priori, sin tener ningún tipo de elementos de juicio salvo el prejuicio. Me gustaría que osara tirar esa piedra, revisar el resto de los videos y me dijera en cuántas de las oportunidades en que yo he dicho algo lindante con el prejuicio o que pueda ser calificado de plano con el prejuicio, no fue algo que terminó siendo constatado por lo hecho, porque en esta columna si algo trato de hacer es de hablar desprejuiciadamente de ciertos asuntos. Y en este tipo de temas hablo con algo que, utilizando esa misma palabra, la podemos malear un poco y podríamos decir que estoy hablando desde el posjuicio, no desde el prejuicio. Estamos hablando desde aquello que hemos visto. Y claro, esto no tiene que ver solamente de lo que hemos visto, sino de lo que vemos relacionado con lo que pensamos mientras lo vemos, de cómo reflexionamos lo que está ocurriendo, no solamente de la empiria, sino con la teoría siempre metida en la cabeza para poder entender ciertas cosas. ¿Por qué estoy diciendo de que viene a ser en primer lugar el poder populais una retórica de cierto grupo privilegiado de la sociedad, destinado, yo diría, a mantener sus privilegios intactos? Ahí ya me estoy quizá alejando, pero como diría, voy a tratar de explicarlo. Voy a tomar un breve tiempo para poder explicar a qué me refiero. En el marco de la manifestación del 2011, no hubo mucho tiempo para reflexionar. Lo que se extraña es la reflexión que pudiéramos tener a posterior del 2011. Sin embargo, uno u otro articulillo surgió desde el 2012 en adelante para tratar de explicar algunas cosas, y eso dio lugar también a que de parte de la derecha extremaran su agudeza habitual y aparecieran, me parece que en ese tiempo fue Macaya o algunos de estos sujetos fungibles, intercambiables unos por otros. Uno a veces no sabe. El colorín Edward se salva porque como es colorín es difícil cambiarlo por otro, pero también uno podría decir a lo mejor es el hijo de Coloma que le pintaron el pelo. Estos sujetos empezaron a meter a Gramsci en esta historia. Y eso llama bastante la atención porque hay un Gramsci omnipresente que es un Gramsci Mapu, un Gramsci PPD, un Gramsci del PS renovado, pasado por Europa, y que también está relacionado con este Gramsci del PSOE, este Gramsci. Pero no queda muy claro de parte de la derecha de a qué Gramsci estaban hablando. Yo no creo que estuvieran hablando del Gramsci flagelado en la cárcel y pensando agudamente, reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo en los años 30 en Italia y en el mundo al mismo tiempo. No creo que estuvieran hablando de ese teórico
con mayúsculas, sino que estaban hablando también de un Gramsci pasado por agua y un Gramsci también, ese Gramsci amancebado del que estoy hablando, que ese Gramsci que ha sido el escudo de protección, el santito de la izquierda chilena. Ese Gramsci. Pero lo interesante es que de ese Gramsci surge el concepto del intelectual orgánico. Y la manera en que se entiende el intelectual orgánico me llama la atención por algunos de estos sujetos que tratan de satanizar a Gramsci, que al mismo tiempo viene a ser este Gramsci ya decolorado. Es que se le olvida que en este concepto de intelectual orgánico estaría justamente la explicación del surgimiento de esta izquierda populais, de esta izquierda universitaria, glamorosa, con una historia, con una identidad, con la posibilidad de reivindicar Charango, Zampoña, Víctor Jara, Neruda cruzando por el lago Maihue hacia el exilio, obligado por las fuerzas del capital, etcétera, etcétera. Todas estas historias se las pueden poner en la mochila y decir: nosotros somos portadores de esto, desde la Universidad Católica. Lo que ocurre es que los intelectuales dialogan con los intelectuales. Es ahí el kit del asunto. Lo que podríamos denominar la comunidad científica, si lo queremos mirar desde afuera, si lo queremos mirar desde una perspectiva más amplia, histórica, sobre la ciencia. En las humanidades y en la academia se instala cierto ámbito de diálogo, de diálogo que al mismo tiempo también sirve para que haya un grupo, un banco, una especie de cuadro neutro al cual la clase dirigente le puede echar mano de vez en cuando y reclutarlo, aunque por lo general son reclutados antes. Y también esa neutralidad excesiva que se pide dependiendo del qué tan agudos sean los conflictos o de qué área de los conflictos sean, para que las personas puedan ascender en el ámbito académico. Entonces, bueno, es la universidad, la misma universidad que no hemos criticado aún. Esa universidad que ahora le van a entregar más recursos y la posibilidad de que otros puedan acceder, o que los mismos que están accediendo hoy día a la universidad ni siquiera paguen arancel. Digamos, así está dibujada el proyecto de educación gratuita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este ambiente que se supone que las redes sociales iban a oxigenar, en este ambiente los intelectuales terminan dialogando con los intelectuales. Y si no, fíjese en estas cartas de rogativa que solían existir hasta hace un tiempo atrás. Yo diría que desde los 90 en adelante, también imitando otras campañas gringas, se sumaban estas largas listas de intelectuales. No vamos a banalizar, porque algunas otras iniciativas de intelectuales fueron tan importantes como el Comité Russell, el tribunal de Bernard Russell, o iniciativas del mismo orden que utilizó Sartre, o por ejemplo las distintos grupos de intelectuales que se organizaron para repudiar, por ejemplo, los actos que se cometían en Chile en la dictadura o en Argentina. Los mismos grupos intelectuales que hoy día boicotean a Israel. No vamos a decir que todos los grupos intelectuales que se unen terminan siendo casi una farsa, sino que lo que estoy diciendo es que se empezó a usar, y se empezó a usar hasta el punto de que se rodó el perno, esta cuestión de que las ballenas de tal parte están siendo afectadas por la pesca con mosca, y por lo tanto nosotros los intelectuales firmamos esta carta y le pedimos a la gente que no pesque más con mosca en determinada parte, y bla bla bla, y las firma, y cada uno se presenta y pone su carta. Bueno, estos ambientes obligaban a cierta fraternidad o a cierta comunidad que uno la ve, por ejemplo, en esta serial que están dando en Chilevisión está hablando en contra de la censura, pero también con una visión desde la concertación, una visión
sospechosamente indulgente sobre las manifestaciones artísticas de la Concertación, es decir, condescendiente con ellas mismas. No hay ninguna crítica respecto a la calidad de esas acciones y del impacto en la sociedad que tendrían algunas de esas acciones del arte, y de plano se excluyen las demás. Bueno, podríamos hablar de un pequeño grupo de personas. Un pequeño grupo de personas que no son la sobremesa de la aristocracia chilena. No son discusiones que se realizan en una casa grande, pensando en los conceptos del siglo XIX, en la zona de Cauquenes, o cerca del Maule, o quizás del Cachapual o Colchagua. No estamos hablando de esa conversación, esa no es la que controla completamente el país, pero sí hay una discusión en donde se elabora lo que podríamos conocer como opinión pública, y eso se hace con cierto grupo de intelectuales que la precondición para participar de este diálogo es no subirse por el chorro, y por lo tanto se transforma invariablemente, y a eso se refería Gramsci. Bueno, este es uno de los elementos, digamos, que resaltaría de lo que decía Gramsci con el intelectual orgánico, que el intelectual termina haciéndose parte de un grupo específico de la población, que sería el de los intelectuales. El de los intelectuales. Entonces los intelectuales no pueden empezar a agarrarse a combos, por ejemplo, en los foros a los cuales los invitan. Entonces son de darle el agradecimiento a las personas que lo invitaron y aplica cierto control editorial de cada una de las cosas que dice. Y lo dice el de extrema izquierda, lo dice el de extrema derecha, cada uno, y son capaces de sentarse en la misma mesa. Hemos visto varias situaciones, varias, digamos, dinámicas como esa. Usted dirá que son dinámicas que se echan de menos, pero en las universidades cada cierto tiempo se intenta reproducir este tipo de escena. Lamentablemente, si uno pone una visión como la de Gonzalo Rojas y por el otro lado la de Gabriel Salazar, no hay mucho que conversar. No son posiciones negociables del uno ni del otro. Sin embargo, son capaces de colocarse, al menos en la cartelera universitaria y académica, como posiciones válidas, ambas. Y de un lado a otro, en este minuto se está perdiendo esa tradición, podríamos decir, de a poco, y qué bueno que se esté perdiendo, porque es muy poco saludable que se le presente a los alumnos ambas posiciones como válidas y decirle que la universidad consiste en un intercambio libre de ideas, en las cuales cabe ideas, por ejemplo, que son contrarias a los derechos humanos. Bueno, que los intelectuales estén discutiendo entre intelectuales, que fraternicen entre intelectuales, que se terminen haciendo amigos de los intelectuales, que terminen carreteando entre intelectuales, que finalmente se terminen cagando y viceversa con otros intelectuales, comiéndose a las minas entre ellos, o según su gusto, o según su conveniencia, ubicándose en las pegas, dándose datos, intercambiándose información. Oye, ¿sabéis que yo tengo un hermano que...? Es decir, se transforma en un pequeño grupo de la población, los intelectuales, independiente de qué tan radicales y radicalizados se sientan. Uno podría indicarlo en un mapa y uno podría darse cuenta que los intelectuales no estoy hablando, para Gramsci intelectual era aquel que estaba realizando, aquel que realizaba tareas distintas a la de un obrero. Partamos de ahí. Pero si pensáramos en los que se dedican a ese tipo de actividades de manera profesional, sea en la academia, sea en los pocos centros de presión que van quedando, en los profesionales liberales, los publicistas, por ejemplo, si uno lo ubica en el mapa, uno podría saber exactamente en qué barrio van a estar los días viernes en la noche, los días sábados en la noche, a qué playas van a ir, dónde van a ir de vacaciones. Ese tipo de cuestiones van a van a funcionar con total independencia de
grupo al cual ellos dicen que pertenecen. Es decir, ellos van a ubicarse en un mapa dependiendo, usando esta lateralidad, si es que están a la izquierda o están a la derecha. Sin embargo, visto desde afuera, habría más similitudes que habría entre ellos, de las que podrían existir entre ellos y otro grupo de la sociedad. No habría muchas diferencias entre las que existen entre los periodistas que cubren las actividades políticas, los políticos, los empresarios y digamos y el grupo académico intelectual. Entre ellos cada vez existen más similitudes. Y por lo tanto, cuando desde el mundo empresarial se dan disculpas o se presentan malos argumentos de defensa, como los que ha esgrimido, por ejemplo, Mate, y que hipócritamente, bueno, es que fue con cinismo el que lo dijo Mate. Lo de Carlos Larraín no me tocó presenciar cómo lo dijo. Lo tiene que haber dicho con toda la solemnidad del mundo para que desmarcarse del sarcasmo histórico que ocupa Carlos Larraín en sus declaraciones. Yo creo que lo hizo con toda la hipocresía del mundo, con toda la hipocresía posible. Ese tipo de disculpas, por más que resulten desagradables, no resultan tan chocantes como el despliegue de fuerza que realizó Nelly Díaz, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque en este grupo muy pequeño de la población, que ya estamos definiendo, que se junta en determinados lugares, que carretea entre ellos, que va a los mismos restaurantes, que dependiendo de su presupuesto, no todos ganan lo mismo, pero de alguna manera se van rotando, van tratando de ascender, tienen ese arribismo que le llaman hoy día, ¿cómo le dicen? Eso de ser aspiracional. Ellos aspiran a ir a mejores restaurantes, según sus conceptos que usted podrá entender, sus conceptos burgueses. Es decir, lo que estoy diciendo es que tenemos un grupo de intelectuales que o son burgueses o son o viven en un proceso de natural aburguesamiento. Y aunque sea un aburguesamiento relacionado con los modos, porque muchos de los intelectuales vienen de una precariedad laboral, no tienen grandes sueldos, pero recurren a una sofisticación derivada de la lectura, de las herramientas culturales que disponen, de los viajes, del conocimiento de idioma. Y usted se da cuenta, basta con mirar cómo se visten y uno sabe inmediatamente quiénes son. No, a veces no habría que ni siquiera preguntarles sobre el currículum, basta ver cómo vienen vestidos. Cosas que pasan en este país, y que en este país son muy notorias, pero lo que estaba señalando es que ¿por qué resulta tan ofensivo lo de la Nelly Díaz? Porque me parece que esto excede a una campaña que haya realizado la Concertación y haya realizado con éxito. Va más allá de la publicidad, tiene que ver con una repulsa. A ver, me cae mal la Nelly Díaz. No tiene que ver, ni la he escuchado. No, me cae mal. No puedo, en el ámbito en donde me relaciono, decir las razones profundas por las cuales me cae mal. Y son estéticas. Ella no es como yo soy o como yo quiero ser. Ella no es como la suegra que quiero tener. No es como yo no quisiera ir a un restaurante y encontrarme con la Nelly Díaz sentada al lado mío, conversando en un grupo de 10 Nelly Díaz, conversando de lo bien que le fue con las negociaciones, ¿no? Yo preferiría estar inclusive con la Javiera Blanco sentado en la otra mesa y capaz que la conozca, o la conozca a través de otra persona. Hayan un eslabón de separación entre ella y yo, pero con la Nelly Díaz puede existir un mundo. Ese es el grupo que opina, ese es el grupo vociferante en este país. No las pancartas y las marchas se han trasladado a otro escenario. Entonces, en esos escenarios estarían aquellos que son los intelectuales, los académicos, y también estarían los tuiteros, obviamente. Obviamente, es cosa
no existe ese tuitero obrero, ese tuitero que suelta el aparato para soldar, para mandar un tuit ingenioso. Y si existe, no tiene el grado de influencia que tiene el tuitero del que le estoy hablando. Revisa el currículum de aquellas personas que están hablando y que son los que se retuitean. Y cuando nos encontramos con estas cosas, nos encontramos también con muchas casualidades, por decirlo menos. Entonces, ¿por qué existía tanta molestia y tanta repulsa a lo que estaba haciendo la Nelly Díaz? Y ella estaba llevando la voz de sus compañeros de trabajo. Y estaban protestando a la antigua, con una huelga, a la antigua, tan antigua como en los tiempos en que no existía derecho a huelga y por lo tanto todas las huelgas eran ilegales. Y la opción era, bueno, que se haga justicia y que se caiga al cielo. Esa era la situación límite, pero podrían haber obtenido lo que ellos estaban reivindicando, si es que si no hubiesen llevado la lucha a ese terreno. ¿Y qué era aquello que estaba reivindicando el gobierno en esta lucha? Lo que estaba reivindicando era lo que reivindicaba Margaret Thatcher en los 80. Es decir, ustedes no tienen derecho a quejarse, ustedes solamente tienen que ir a trabajar. Ustedes no tienen derecho a organizarse ni a quejarse. A ella no le interesaba cuánto más estaban pidiendo los mineros en los 80. A ella le interesaba quebrar moralmente al movimiento sindical. Y acá tenemos además un caso diferente al de otras huelgas emblemáticas que hemos tenido en los años anteriores. Aquí no existió ningún asesor. Aquí no apareció la Fundación Sol. Aquí no apareció ninguna de las fundaciones también ligadas al Partido Socialista y a la Concertación que lucran de la movilización de los trabajadores. Aquí no había nadie. Aquí estaban los trabajadores del registro civil asesorados por la ANEF en lo que pudiera. Me imagino que había más relaciones cordiales a que fuera la ANEF la que estuviera controlando el movimiento. Y estaban peleando con el peor empleador del país. Con lejos el peor empleador del país. Eso que hizo el registro civil es para ser aplaudido, pero cuesta aplaudir cuando uno se enfrenta a esa izquierda populáis, glamorosa y superficial y esnovista, que anda detrás de hincarle el diente a temas tan estúpidos como que la farmacia Tanto había comprado un dominio hace 2 años atrás y estaban preocupados del nombre popular y se preocupan todos los días de un tema diferente, pero un tema de ese tamaño. La izquierda popular no se toma en serio la vida, porque se enfrenta a una vida, como les decía, bastante diferente a la que le toca vivir a la mayoría de los chilenos. Entonces luego se preguntan, ¿y por qué razón el resto de los chilenos no vota por esa izquierda popular? ¿De qué sirve que ganen en la Pontificia Universidad Católica? Pontificia Universidad Católica. Es una universidad que le patrocinada por la Santa Sede. 40.000 millones de euros en propiedades subvaloradas. Es decir, nada más que por valor libro, con el precio que les tienen que haber puesto al kilo. Era lo que estaban hablando la otra vez que disponía la Santa Sede nada más que en Italia. Esta universidad le pertenece a esa institución nefasta. ¿De qué nos sirve tener una izquierda fuerte en la Universidad Católica? Y tenemos una izquierda débil, tan débil en todas partes, que no somos capaces de responder con la solidaridad mínima de clase ante una movilización. Metido en la bajeza de cuánto estaban ganando los funcionarios del registro civil. Ahora estoy señalando eso de que hay asesores sindicales que lucran con los sindicatos, que lucran con las negociaciones, y que ellos se llevan una tajada de la torta en el bono del término de conflicto. Así los tenemos tan influyentes. Me refiero a la Fundación Sol, por ejemplo. ¿Cómo se financia?
Porque aquí o te pentean o la plata se saca de alguna parte. La Fundación Sol, que constantemente está tuiteando de que según el último estudio la Tierra estaría abajo del cielo, que según los últimos estudios el agua corre desde el punto más alto al punto más bajo, todos los ríos desembocan en el mar, y que las AFP roban y las ISAPRES roban. Bueno, pero la Fundación Sol se tiene que sacar plata, porque estamos hablando de un hueón al menos que hay que pagarle para que esté mandando todos esos tweets. No todos son tan generosos como Baradit, que escriben ese tipo de tweets porque les nace. Hay hueones que necesitan también financiarse, hay hueones que necesitan pagar sus deudas. Y ese tipo de personas, uno se imagina de que tienen que recibir un sueldo acorde también a su ego y también para coexistir en estos lugares donde también resulta interesante y glamoroso andar hablando de estos temas, porque yo no me imagino en un bar del Paradero 38 de la Gran Avenida tomándose un pitcher, picoteando unas papas fritas y estar hablando de que no, según el último estudio, resulta que los ríos circulan desde el punto más alto al punto más bajo y desembocan en el mar. No estoy menospreciando las discusiones que hayan en Vicuña Maquena o en Gran Avenida. Lo único que estoy diciendo es que esas discusiones no se dan en esos contextos. Entonces, hay que financiar algo más que el pitcher el fin de semana. Bueno, la plata la sacan del movimiento sindical, asusando al movimiento sindical, aprovechándose de estas mismas normas pinochetistas y enredadas que tiene la normativa laboral, de este protocolizado sistema de negociación colectiva. Entonces existen las asesorías para los huelguistas. Ahora los huelguistas no van por las de ellos. Todas las huelgas que han existido, en que se ha materializado este concepto de multiempresa, porque las empresas fabricaron una división de empresa para solamente para efectos laborales. Ahí hay una falsificación ideológica que ocurrió a vista y paciencia y que sigue operando, que las direcciones del trabajo y los organismos del Estado no se han preocupado de investigar. Pero en ese caos resulta que han aparecido los asesores sindicales para decirle, yo te ordeno el mono y te calculo cuánto podemos pedir y vemos qué sectores estratégicos hay que parar y de qué manera posicionamos esto en la prensa. Créanme, hay personas que están metiendo comida en su plato con ese tipo de actividades. Jamás yo lo diría por mientras están en plena huelga, como se atrevieron a decirlo respecto al registro civil. Bueno, ese grupo de intelectuales que ya lo podríamos caricaturizar en el Centro de Estudios Públicos, con Gabriel Salazar en una reunión que está grabada. Ustedes busquen aquí en este mismo sistema de videos, busque a Gabriel Salazar en el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Estudios Públicos, discutiendo amenamente con Alfredo Jocelyn Hall y de moderador Rolf Luders. Si no le suena a Rolf Luders, le digo que fue ministro de Hacienda en el tiempo de Pinochet. Y de hecho un tipo que debería haber estado preso, o más bien lo deberían haber acribillado. A él se le culpa del boom del 82, de la gran caída de la economía del 82, a finales del 81, pero que repercutió en el 82, se le asigna la responsabilidad casi total a Rolf Luders. Ahí está amenamente conversando sobre el capitalismo, sobre la sociedad, sobre la vida misma. Cosas que pueden ocurrir. Claro, en contexto más íntimo, Gabriel Salazar siempre se recuerda que pasó por Villa Grimaldi y otras tantas cosas que le causaron los amigos íntimos de Rolf Luders. ¿Cómo serán esas conversaciones? No creo que lleguen a esa ramplonería de que un Rolf Luders le diga a Gabriel Salazar, oye, ¿sabes qué? Yo no tenía idea que ustedes los colgaban, o que les sacaban la chucha, o que los mataban. No me habría imaginado nunca eso. No creo que lleguen a esa ramplonería. Simplemente hay un trato de no hablar esos temas. Un subtexto. Bueno, ese es el ambiente
Ese es el caldo de cultivo de la izquierda popular. Porque ahí, en esos términos, cuando está enfrentada la conversación de esa manera, ya no hay sangre, ya no hay sudor, ya no hay personas explotadas, ya no hay personas que vienen cabeceando en el metro o en el Transantiago. En ese momento, ¿qué es lo que hay? Hay bicicletas, hay una brisa grata por mientras me estoy tomando una cerveza artesanal con sabor a arándano. Yo estoy conversando con una persona que se benefició y se sigue beneficiando de la dictadura y estamos conversando amenamente sobre la vida, sobre el ser y la nada. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que permite que la izquierda, o toda la batería estética de la izquierda, todas las pancartas de la izquierda, la teoría más o menos digerida, pero también pasada por mucha agua, termine siendo una bandera de cierto grupo de niños privilegiados que estudian en una universidad que concentra el mayor PGB per cápita del país. Usted me dirá que, no, es que es peor en la Universidad de los Andes o es peor en la Adolfo Ibáñez. Pero ¿de qué están hablando? Por favor, ¿qué tipo de comparaciones están haciendo? En la Universidad de Chile ya el ambiente es un ambiente bastante popular. Pero aquí estamos hablando de la Ponticuica. De la Ponticuica. ¿De qué nos sirve tener grupos de izquierda fuertes en ese lugar? ¿Tenemos obreros en la Universidad Católica? ¿Tenemos industria en la Universidad Católica? ¿Tenemos cerro con selva al menos para que se vayan unos cuantos guerrilleros? ¿O de lo que estamos hablando son simplemente de palabras? La Nelly Díaz les molesta. Y yo diría aún más que una espinilla en el hoyo. Mucho más. Porque aparte de estar peleando por lo justo, de estar peleando por lo suyo, lo está haciendo de una manera valiente. Y de lo que carecemos en este país es de valentía. Las luchas se acomodan y se dejan hasta ahí, hasta el mediado de la esquina. Y de ahí en adelante, como les decía, oye, ¿para qué voy a levantar la voz, puta? ¿Para qué voy a echar a perder el carrete? ¿Para qué vamos a hablar de estas cosas? No, mejor mando un tweet y en esos tweets son sumamente radicalizados. Son como los bomberos locos de Twitter. Y a la hora de los cubos, se cruzan con los de Leodoro Mate en la calle y no son capaces ni siquiera de gritarle asesino. Ahí el otro día en el museo, en el café del Museo Precolombino, me dijeron, sí, es que tenemos que hablar alguna cosa. Me citan a ese café y sentado cuerpo rey, Cardemil ahí sentado, ahí echando la talla, en pleno centro de Santiago. ¿Necesitáis un comité FUNA para que vaya a buscar casa por casa a estos tipos? Si andan dándose vuelta por todos lados, con total tranquilidad. Chile es un país muy grato con ellos. Es decir, Mate se puede hacer el sueco, dar sus disculpas y seguir robando en otra área. Y oye, ya, perdón, puta, la cagué. ¿Por qué razón? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué razón los perros se pueden chupar el pico? Esa es la pregunta. No, está mal hecho. La pregunta es, la formulé mal. La pregunta es ¿por qué los perros se chupan el pico? Esa es la pregunta. Y la respuesta es contundente. Porque pueden. Porque pueden. Porque los empresarios chilenos se coluden. Perdón. ¿Por qué los empresarios chilenos se coluden? Porque pueden. Esa es la respuesta. Ante esa respuesta que es categórica, las instituciones jurídicas y sociales se tienen que prevenir, tienen que crear un sistema, parchar un sistema o estructurar un sistema para que no sea posible esa colusión.
Ahora, la discusión entre populáis y antipopuláis se basa en que si le van a dar cárcel o no a los que se coludan. En el futuro, obviamente, porque las leyes penales no operan con retroactividad. Y claro, dentro de grupos populares sumamente radicalizados, culpan a Ricardo Lagos. Bueno, qué bien que se culpa a Lagos. A Lagos se lo debería culpar por todo. Puta que está nublado, la culpa es de Ricardo Lagos. Yo no me opongo a eso. A Elwin, Lagos, Frey, que se los culpe. Y a Bachelet también por cada uno de las desgracias de este país. No me parece que sea un exceso jamás. Pero lo que no podemos dejar pasar es que se nos diga ese tipo de tonteras. Oye, no, lo que pasa es que va a dejar de existir colusión cuando estas personas paguen con cárcel. O cuando tengan que devolver, como decían, 3 veces las utilidades. Puta, las utilidades, usted sabe cómo las calculan. La contabilidad creativa, de la mano también de otros grupos asesores que se dedican a evadir impuestos en este país. Le llaman elusión. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre eso. Asesoría tributaria, contable. Contabilidad creativa le llaman en general, pero lo que estamos hablando es de evasión de impuestos. Pero ocupan una palabra para... al igual cuando no, como no te echan, sino que te desvinculan, de la misma manera ellos no evaden impuestos, sino que eluden. Elusión tributaria les dicen. Oh, no, y eso no es delito. Bueno, todo eso lo dejan pasar todos los días. No calentemos la cabeza, pero el tema, ya vamos a tener penas parecidas a las que ocurren en China. ¿Ya? Hagamos cuenta. Instalamos el Código Penal chino. Ahorcamos a los hueones que afecten las normas sustantivas de la economía. Lo ahorcamos en la plaza pública como ha ocurrido en China. ¿Tenemos garantías de que alguien vaya a ser ahorcado por que el sistema penal sea eficiente? Primero que obtenga condena. Y que si estos tipos se arrancan a las Islas Caimán los podamos atajar. Ese tipo de conclusiones pelotudas y que les hace que gasten tinta y que se van en el seso a algunos intelectuales ñuñoínos, demuestran el talante de esos intelectuales, la mala fe intrínseca en sus planteamientos, porque la ingenuidad no puede ser tolerado hasta esos extremos. Hasta un tipo que no tiene ni un pelo de intelectual, de hecho era Paco, Mario Desbordes, decía que no se podía tolerar que existieran grupos que tuvieran el 30% de determinado mercado, y eso es verdad. Eso ya sería una posición dominante en términos teóricos, y sin irse más lejos ya estaríamos hablando de oligopolio. No necesariamente monopolio, pero sí hay situaciones oligopólicas. Bueno, piense seriamente si existe un área de la economía que no esté oligopolizada o lisa llanamente monopolizada, como por ejemplo la cerveza, los licores. Todos y las bebidas no alcohólicas inclusive pertenecen al Luxic. La bebida no alcohólica, digamos, a partes iguales la lleva con la Coca-Cola. 10 empresas en total controlan todo el mercado alimenticio en el planeta. La integración vertical llega a tal extremo que la compañía manufacturera de papeles y cartones de la familia Mate no solamente tiene al ministro de Energía del país, sino que tiene generosos subsidios que le llegan de parte del Estado. Y el ministro de Energía, por ejemplo, es el que tiene que tomar decisiones claves como, por ejemplo, qué se hace con la biomasa. Y la biomasa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de leña. ¿Quiénes son los mayores productores de leña? Bueno, el grupo Mate con el grupo Angelini. Y el tipo es de la familia Mate y está tomando ese tipo de decisiones. Integración vertical, como estoy diciendo, a rasgos ya extremos. Es decir, ¿cuál es la actividad cultural más importante en este minuto? La Feria del Libro. ¿Quién auspicia la Feria del Libro? El mismo controlador monopólico del papel en el país, que es la familia Mate. Y cuando se están remeciendo los cimientos del sistema educacional, ¿quién es el que controla el sistema de educación
primaria y secundaria en este país? ¿Quién es el controlador, digo, el que controla el mercado conjunto con la con la Iglesia Católica? Es la familia Mate, a través de la Fundación Mate. Entonces no se trata solamente de hacer una historiografía de que como lo que decían los Mate en el siglo XIX, sino que se trata de entender este sistema capitalista y entenderlo también con todo el veneno que eso implica y al mismo tiempo no contaminarse para... No, no vamos a decir que sea posible no contaminarse, pero yo lo que considero imperdonable es que lleguemos a una discusión en que esto sean solamente palabras, que no haya explotación, que no haya... Que en eso que estamos dibujando no podamos encontrar el concepto de dominación de una clase sobre otra. Y que sintamos que simplemente son... necesitaríamos un mejor árbitro que sancione a este jugador que está cometiendo muchos fouls, que hizo un gol en offside y cosas por el estilo. Si no se trata de que haya cierto abuso, se trata de que pueden abusar. Y que al poder abusar están justamente explicándonos de cómo está configurado este país y cómo está configurado el mundo. Esa posición dominante no solamente es que en determinado caso están abusando. Tiene que ver cómo está dibujada la cancha desde el principio. ¿De qué se trata el juego? Entonces, la discusión siempre en la superficie de que, oye, lo que hizo es que cuánto va a devolver. ¿Cómo evitamos de que esto no vuelva a ocurrir? Esa sería la primera pregunta interesante. ¿Alguien la ha formulado? ¿Alguien se la ha tomado en serio? Claro, lo sensato sería dividir la compañía manufacturera de papel y cartones. Pero si analizamos bien cómo funciona nuestro sistema capitalista, que los dueños son, como hablan, 7 familias, bueno, son esas 7 familias que tienen la posición dominante para comprar también acciones. Entonces, por más que fracturemos la compañía manufacturera de papel y cartón, existe una colusión anterior y superior a toda ella. Y no es solamente el sistema binominal, es el modo en que está instituido el sistema político y económico chileno. Entonces, ojo con las soluciones que se proponen, ojo cómo se está hablando del problema. Y al mismo tiempo se le carga la mano a una dirigente. Y esas dos cosas en el mismo momento. Porque claro, desde determinado cafecito, de determinado lugar, el que está tomándose ese café se siente más identificado, como decía, con un mate que con la Nelly Díaz. Aunque en su familia hayan varias mujeres como la Nelly Díaz, incluso su madre puede ser igual que la Nelly Díaz. Bueno, eso tiene que ver con cierto diformismo, diformismo arribistoide que se entiende en nuestro país. Pero bueno, cuando están hablando de qué sirve simplemente estar hablando de que estas cosas ocurrieron, de qué nos sirve tanta información, de qué nos sirve que la izquierda se haga, por eso estaba hablando de esa visión simplona de Gramsci, que no se metía en este aspecto del intelectual orgánico, sino que simplemente ocupan una palabra mágica, la sacan del diccionario Gramsci y dicen, no, es que con esto estamos ganando la hegemonía. ¿De qué les sirve conseguir la hegemonía dentro de este grupo intelectual que está diseñado solamente para proteger los intereses de aquellos que tienen poder en esta sociedad? No existe una intelectualidad radical o radicalizada, ni la posibilidad de radicalizar las universidades. Esto se ha probado una y otra vez en este país. Y en el mundo tenemos muchas experiencias también a propósito de eso. Entonces, querido amigo, ya no basta con tuitear. Así como hay que apagar la televisión de vez en cuando, también apague el computador de vez en cuando y no se quede con estas discusiones de trending topic.
en estas discusiones, que es muy fácil subirse a la burra de determinadas discusiones y quedarse entrampado en ellas. No se pierda, no se pierda. Bueno, los fundamentos, como hemos discutido tantas veces. Si tenemos claro hacia dónde vamos, de dónde venimos, pucha, eso sonó muy burdo. No, voy a seguir en otro capítulo. Esto sí, ya no basta con tuitear.